Hola amigas y amigos de mi canal de YouTube, mi nombre es Maximiliano Damián Acoto y en esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que parece sencillo, pero a veces no lo es. Vamos a comparar la diferencia entre un tipo de dato char y un tipo de dato varchar. ¿Por qué hice este video? Bueno, porque en uno de nuestros clientes, en la migración que hemos hecho en la nube, vimos un consumo bastante alto en CPU, en lecturas y en otros recursos también. Mirando un poquito el diseño de sus bases de datos, hemos observado que han utilizado de forma incorrecta algunos de estos dos tipos de datos. Entonces lo que vamos a ver es cuál es la diferencia técnica que existen entre el char y el varchar, pero no solamente eso. Vamos a ver qué es lo que pasa con el rendimiento y el consumo de tus recursos en el SQL cuando querés utilizar cada uno de estos tipos de datos. Vamos a ver que no siempre nos conviene usar un char o no siempre nos conviene usar un varchar. Antes de empezar, vamos a ver la documentación oficial de Microsoft, a ver qué nos dice con respecto a estos tipos de datos y vamos a hacer una demostración paso a paso utilizando estos tipos de datos y viendo algunos ejemplos de consumos y de rendimiento. Si este video te interesa o te sigue interesando también estar al tanto de novedades sobre SQL Server y Power BI, no te olvides de suscribirte a este canal. Así que vayamos primero a la página de Microsoft a observar qué es lo que dice sobre el char y el varchar. Acá tenemos la página oficial de Microsoft en la cual podemos ver la descripción en español sobre el tipo de dato char y varchar. Si observamos lo que dice sobre el tipo de dato char, por ejemplo, nos está diciendo que el tipo de dato va de 1 a 8000, al igual que el varchar que tenemos acá. Ahora bien, con el tipo de dato char, el tamaño de almacenamiento es n byte y el número de caracteres que se puede almacenar también es n. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros definimos un char, por ejemplo, de 10, vamos a estar almacenando siempre 10 bytes. ¿Lo usemos o no lo usemos? ¿Qué es lo que hace el varchar? El varchar también va de 1 a 8000, pero fíjense que para este tipo, digamos, de dato, vamos a tener que el tamaño de almacenamiento es n bytes y además 2 bytes por el número de caracteres que querramos almacenar. ¿Cuál es la diferencia acá sustancial? Que si, por ejemplo, tenemos un varchar de 10 y solamente usamos 2 bytes, en este caso vamos a estar almacenando 4 bytes, o sea, 2 más los 2 adicionales. Si usamos los 10 estaríamos almacenando 12 y así sucesivamente. O sea, uno es como dinámico y el otro más fijo. Ahora, ¿en qué caso nos conviene usar uno y nos conviene usar el otro? No es que siempre nos conviene usar el varchar o el char. Y eso es lo que vamos a estar viendo con una demostración. Para poder hacer esta demostración, yo voy a utilizar mi base de datos TemDB, ustedes pueden usar cualquier otra base de datos. El ejemplo de este código va a estar en la descripción de este video y van a poder acceder a mi blog y van a ver que es muy sencilla las pruebas que vamos a estar haciendo. Primero voy a crear dos tablas, las cuales voy a llamar char1 y varchar1, muy sencillas. Estas tablas tienen un ID autonumérico, no es necesario, pero yo lo voy a utilizar solamente para tener una clave primaria. Y después va a tener campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 y campo 5, en este caso definidos como char 100. Esta va a ser la primera tabla que vamos a hacer y luego le vamos a crear solamente un índice sobre la columna C1, incluyendo la columna C2. Vamos a crear otra tabla exactamente igual con varchar 100 en lugar de char 100. Vamos a hacer lo mismo y le vamos a crear también el mismo índice. ¿Ven? Acá tenemos ya el índice creado y x1 con, digamos, la columna C1 igual que en el caso anterior. Vamos a llenar estas dos tablas con 1.000.000 de registros cada una. Pero, ¿qué es lo particular de esto? Que en el caso del char, yo no voy a estar usando los 100 caracteres. Por ejemplo, fíjense que estoy usando la palabra triggerdb.com, la palabra maxiacoto, ¿sí? La palabra SQL y la palabra BI. Yo acá estoy, por ejemplo, usando 2 caracteres solos, pero va a ocupar los 100 bytes, por más que no utilice, digamos, todos mis caracteres. Y lo mismo va a pasar con el varchar. Voy a hacer lo mismo, voy a escribir
los mismos, digamos, resultados, los mismos datos, pero en este caso, como va a ser dinámico, va a usar menos bytes. Entonces, vamos a hacer el primer insert de 1.000.000 de registros sobre mi tabla y fíjense que este insert va a tardar un tiempo. Este tiempo va a ser hasta mayor que el insert que vamos a tener sobre nuestros datos varchar. O sea, ¿a qué voy con este tipo de ejemplos? Por ejemplo, acá tardó unos 11 segundos, si observamos acá, en poder, digamos, insertar este 1.000.000 de registros sobre mi tabla char. Lo vamos a hacer con el varchar, el mismo 1.000.000, los tomamos de los mismos lugares, estamos usando en este caso tablas de la master para emular carga de registros. Y fíjense que de estos 11 segundos para cargar ese 1.000.000 de registros, solamente ha tardado 2 segundos en hacer el mismo insert. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la tabla va a ser más pesada. La tabla del char es mucho más pesada, ese índice también es más pesado y ya nos estamos viendo, estamos observando que nuestros insert están tardando mucho más. Vamos a poderlo medir esto. Vamos a ver el espacio que ocupa cada una de estas tablas. Para eso podemos usar este procedimiento de almacenado o podemos utilizar cualquier otro código que ustedes vean en internet, también es totalmente válido. Vamos a ver el espacio en cada una y vamos a ver, fíjense, la primera tabla es la char, las dos tienen el 1.000.000. Observemos acá en char, ¿no?, que tenemos unos 533.336 KB para todos mis datos. En la otra tabla, que es la varchar, para almacenar los mismos registros, solamente tenemos 61.000, o sea, casi 10 veces menos. Lo mismo está pasando con el índice, fíjense, 218.928 contra 37, o sea, una diferencia sustancial y por eso también nuestro insert ha tardado mucho. Ahora bien, recordemos que en este caso el char no lo estamos usando completo. O sea, estamos solamente usando algunos caracteres, pero está el SQL almacenando los 100 bytes por cada columna. Vamos a hacer algunas consultas. Vamos a ver qué pasa con algunas consultas, que esto es lo que le estaba pasando a mi cliente. Por ejemplo, hagamos estas dos consultas, una sobre char y otra sobre varchar. Acá lo que estoy emulando es que, por ejemplo, me escaneé toda la tabla, ¿no? Podríamos hacer esto, podríamos hacer un select asterisco de la tabla, no hay ningún problema. Lo que vamos a ver ahora son los planes de ejecución. Si observamos estos dos planes de ejecución, yo puedo ir para ver los planes de ejecución simplemente acá, mostrar los planes de ejecución. Y acá, si observamos los planes son iguales. Tenemos un scan y un scan, o sea, estamos escaneando toda la tabla. Eso, digamos, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el consumo? En el consumo de recursos. Nuestro primer plan está pesando 50, que es la del char, y nuestro segundo plan está pesando solamente 6.79. De hecho, lo estamos viendo acá en estos números de porcentajes. Del 100% de estas dos ejecuciones, el primero representa 88 y el segundo representa 12. Con lo cual estamos consumiendo muchos más recursos de I/O. Y esto va a consumir más recursos de CPU también en nuestro servidor. Y fue por una de las razones que nuestro cliente nos llamó. Nos dice, estamos consumiendo mucho en Azure y queremos poder bajar esto porque el costo que estamos pagando por mes es muy elevado. Y empezamos a observar que muchas de sus tablas tenían char cuando podían usar varchar y también tenían algunos casos con los varchar que ahora vamos a estar viendo. Entonces, definir bien char o varchar, digamos, no es una cuestión solamente del tipo de datos, sino que también el espacio que va a ocupar y el rendimiento y consumo en nuestro servidor. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo con un index scan. Acá estoy emulando que escanea el índice, no que escanea toda la tabla. Para eso estoy usando una mala práctica de poner, por ejemplo, una función, en este caso upper sobre C1, pero simplemente para emularles que acá estoy haciendo un index scan sobre la tabla. Fíjense que acá también hago un index scan, que lo que va a cambiar también los costos. En el primero, que es el char, tenemos un costo de 20 y en el segundo, que es el varchar, tenemos un costo de 4.25. Entonces estamos hablando de casi 5 veces de consumo de recursos sobre un servidor. Entonces, evaluar estas cosas y tenerlas en claro pueden ayudar mucho al rendimiento de sus aplicaciones. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a crear ahora dos tablas, pero con esta condición. Vamos a usar, por ejemplo,
un char 8, que siempre lo voy a completar, y voy a usar un char 5, char 5, char 5, que también siempre los voy a tener completos. O sea, siempre voy a usar todos sus caracteres. Y acá vamos a crear también el índice. Bien, vamos a crear el índice, como hicimos anteriormente, y vamos a hacer la otra tabla, que la vamos a llamar varchar 2, con las mismas características. O sea, un varchar de 8 y todos varchar de 5. Recordemos que si usamos varchar, pero si completamos todo, o sea, en este caso, si estamos completando los 5, son 5 más 2, ¿no? Estamos teniendo más bytes adicionales. Entonces, vamos a hacer un insert. Fíjense que acá estoy poniendo como dato C1234, N1234, X1234, Y1234. Y lo mismo para, digamos, el varchar. C1234, N1234 y así sucesivamente. Entonces, vamos a insertar el primer millón de registros. Acá lo estamos haciendo sobre char. ¿Sí? Esto más o menos ha tardado unos 2 segundos acá en hacer toda esta operación. Vamos a hacer ahora sobre varchar. Bien. Y vamos a ver que quizás tarde aproximadamente lo mismo, ¿no? Acá, si observamos acá, tenemos aproximadamente lo mismo, con lo cual, en principio, acá los insert tendremos que ir un poquito más fino. Vamos a ver que no hay tanta diferencia. Ahora, ¿habrá alguna diferencia en el espacio de las tablas? ¿Habrá alguna diferencia en el rendimiento de mis consultas? Bueno, veámoslo. Vamos a agarrar y ver el espacio usado en cada una de ellas, char y varchar 2. Recordemos que la primera que vamos a estar viendo ahora es char. Tenemos el millón, tenemos el millón. Fíjense que char tiene 40,616, ¿sí? Y el varchar tiene 52,632. Ahora el varchar ocupa más que el char. ¿Por qué? Porque estamos usando todos los caracteres del varchar. Entonces, como le estamos poniendo los bytes adicionales que nos dice la documentación, estamos consumiendo más espacio. Lo mismo pasa con los índices. Fíjense que el índice es 23,080 y acá es 29 en el varchar. Bueno, y esto también lo vamos a ver reflejado en nuestras consultas. Hagamos la consulta ahora sobre char y varchar 2 en lo que respecta a ese index scan y fíjense que ahora el primero es el char, el segundo es el de la tabla de varchar y acá tengo un costo de 4,86 y acá tengo un costo de 5,97. O sea, aumentó el costo de ese varchar. Sigue aumentando por lo mismo. Acá lo que estamos pudiendo observar es que el espacio ocupado en el disco de nuestras tablas, de nuestros tipos de datos, son muy importantes porque el SQL va a consumir más recursos, ya sea más consumo de I/O, eso se va a ver reflejado en consumo de memoria y también se va a ver reflejado en el consumo de CPU. Acá estamos viendo el otro caso donde está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Donde vemos que el char en este caso tiene un poquito menos, digamos, de consumo que el varchar, pero el varchar está generando más consumo. O sea, no tenemos ninguna, digamos, otra cosa que podamos observar acá con esto. Bien, ¿vieron lo importante que es definir los tipos de datos? No es lo mismo char que varchar, no es lo mismo poner char por las dudas o varchar por las dudas. Si ustedes tienen un dato que siempre va a estar completo, digo, si yo defino 10 caracteres y siempre lo voy a completar, es mejor el char. Ya lo vimos, es mucho mejor que el varchar. Si eso va a ser dinámico y no va a ser tan chiquito tampoco, porque por ejemplo si ponemos un varchar de 1 y por más que digamos, lo querramos usar, va a ser lento, no nos va a convenir. O un varchar de 2, ¿no? Ese tipo de cosas quizás nos convenga poner un char de 2, ¿sí? En lugar de un varchar. Entonces, definir estos tipos de datos, obviamente que si la tabla tiene pocos registros, ustedes lo van a ver con poco impacto. Cuanto más registros tengan, esto va a aumentar el consumo. Y ni hablar si están yendo a la nube, en donde empiezan a aparecer más estos problemas. No es que antes no estaban estos problemas, siempre estuvieron. Lo que pasa que quizás con el servidor local uno dice, bueno, le pongo un poco más de memoria, le pongo un poco más de CPU o miro para otro lado. Y ahora en la nube el tema es distinto porque vienen facturas más grandes, tengo que escalar. Bueno, esto aplica a cualquier motor de Microsoft SQL, sea SQL Server, Azure SQL, Management Instance. Si están diseñando base de datos para, digamos, lo que es BI,
exactamente lo mismo. Tengan cuidado cómo definen estos tipos de datos. Así que bueno, espero que te haya gustado este sencillo tutorial. No te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.